divino ser superior que moráis en nuestro interior, os pedimos respetuosamente que nos asistáis en este acto de entrega a Dios y a la humanidad. En contacto con vuestro bendito amor, se purifique nuestra mente y corazón. Y a través de esta invocación, percibamos la verdadera vida del alma. Nos entregamos con espíritu lleno de devoción y respeto para recibir a nivel interno vuestra espiritual y divina gracia. Pues de eso se trata, de percibir la verdadera vida del alma. Y hoy nos toca desarrollar un tema que después de la anterior charla es muy interesante porque nos pueden decir las cosas, pero si dichas se quedan solamente en hecho, que está dicho, y no se intenta comprender el interior o la intención que hay detrás de la palabra, pues se quedan en eso, en palabras, y no nos conviene. Lo que nos conviene es indagar y extraer todo lo que podamos de la palabra. Así que, buenas tardes a todos. Hemos hablado del estado de Manastayjasa en la charla anterior. Manastayjasa, ese nombre tan rimbombante, no es nada más que el intelecto abstracto, iluminado por la luz de Buddhi. O sea, la abstracción plena iluminada por la sabiduría de Buddhi. Ahora vamos a tratar de dibujar un mapa de los diferentes estados de conciencia manásica que debemos escalar en el camino hacia Buddhi. Saber cuáles son sus principales características y cómo trabajar en cada uno de ellos nos va a ayudar en nuestro viaje, digamos, es viaje espiritual, en nuestro viaje de regreso al uno, en esta gran aventura de la conciencia. Y en los estados de conciencia hay lo que podríamos llamar escalas o niveles de percepción de la realidad que allí se desarrolla. Y Blavatsky describió 7 escalas de conciencia. Las 4 inferiores son psicofisiológicas, son las que pertenecen a la conciencia del cuerpo físico y al mecanismo para transmitir impresiones de la mente. Y estas 4 las conocemos todos, no hace falta que nos las expliquen mucho, porque las vivimos día a día, las usamos día a día, nos desenvolvemos en nuestro mundo y, vamos, es una cosa habitual para nosotros. El mecanismo para transmitir impresiones de la mente, hay tres escalas superiores. Las 3 superiores, no las 4 inferiores, las 3 superiores se relacionan con nuestra conciencia manásica, que funciona en las regiones superiores, psíquica e intelectual. Más allá de estas escalas, pues se encuentra Buddhi. Así que las características principales de estas 3 escalas superiores son las que os aparecen ahora aquí en la pantalla. Van numeradas, o sea, a ver, esta numeración pues se numera así para entendernos un poco, porque hacemos divisiones de las cosas para ir comprendiéndolas poco a poco. No es que tengan esta etiqueta que le vamos a poner a cada una de, pues yo qué sé, autocentrado, autocontrol, conciencia de sí mismo, pero todas ellas es cierto que en nuestra vida diaria las usamos. Si las ponemos así, si les ponemos esta etiqueta, pues oye, mira, iremos entendiéndolas un poco mejor. Y cuando aparezcan en nuestra relación con los demás, veremos, pues mira, sí, va bien por ahí. Así que las 3 escalas superiores, tenemos la primera, que es la más inferior, la que está tocando a la 4ª, es el autocentrado. Uno, pues bueno, se identifica con aquello que piensa y muchas veces tenemos reacciones mecánicas, Nuestra respuesta a lo que la vida nos presenta
se hace de forma mecánica, no piensas, reaccionas. Luego, ascendiendo, tenemos el autocontrol. ¿Por qué autocontrol? Porque hay una respuesta que puede ser dual. Puede ir para un lado, puede ir para otro, y depende de cómo, pues de nuestros estados de ánimo también. Y hay una lucha interna entre lo que decimos y lo que queremos decir. Y muchas veces se nos entiende mal, y el que escucha entiende una cosa, nosotros que hablamos queremos decir otra, pero el conflicto aparece de qué manera. Hay una lucha por ahí. Y luego tenemos la conciencia de sí mismo, donde no hay dualidad. Esto es una reacción espontánea. ¿Por qué no hay dualidad en la conciencia de sí mismo? Porque estamos solos. El discernimiento manásico, la quinta, este discernimiento manásico de la autopercepción manásica está en el manas inferior. La percepción de la voluntad es una percepción volitiva, la comprensión voluntaria de una idea. Y el séptimo, la autopercepción espiritual completamente consciente, porque alcanza a manas superior, autoconsciente, y es cuando la atención se fija en la percepción. Y aquí entra en juego una cosa que llamamos atención. La atención está jugando un papel importante aquí. Para comprender estas tres escalas, podríamos decir que la quinta se caracteriza por un pensamiento inferior, mecánico y egocéntrico. Es el pensamiento sensorial que todos tenemos. La sexta por la voluntad, o volición, dile como quieras. Mientras que la séptima es de conciencia. Bien. Cuando funcionamos en la quinta, en esta escala más baja, nos enmarañamos con nuestras sensaciones, emociones, miedos, deseos, recuerdos, y respondemos a nuestro entorno en forma más bien mecánica, debido a la fuerte identificación de nuestra psique. Si no hay acción, sino solo reacción en ese instante, porque es una reacción espontánea y mecánica. Si alguien nos trata bien, nuestros actos tenderán a favorecerlo, ¿verdad que sí? Si la misma persona nos trata mal, nuestras acciones tenderán a estar en oposición, independientemente de lo que sea verdadero, correcto o justo. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que pensamos. Cuando vivimos en esta escala de conciencia, en esta quinta, no somos libres de decidir cuál es la respuesta adecuada a la vida. Nuestro pensamiento, nuestra percepción de las cosas están tan fuertemente condicionados por el principio de que, pues mira, de placer o de dolor. Si es de placer nos va bien, si es de dolor, malo. La sexta escala de estas, la percepción volitiva o de la voluntad, es cuando manas, alias pensamientos, está luchando por liberarse de los deseos, de camas. Aquí comenzamos a tomar el control de nuestras respuestas y existe un elemento más profundo de libertad de elección, porque ya empezamos a querer hacer las cosas bajo nuestra propia voluntad. No reaccionamos a ciegas, aquí no es mecánico. No reaccionamos de manera automática. Somos capaces de considerar o de ignorar a voluntad cualquier idea, emoción o sensación física determinada. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que podemos responder cuando sea necesario, incluso de manera distinta a la que preferiría nuestro ego inferior. Esta escala de conciencia no es necesariamente espiritual, sino más bien de autocontrol. No obstante, cuando esta capacidad se utiliza para propósitos espirituales,
se convierte en un medio para cruzar el puente, el antakarana, entre lo inferior y lo superior. Bien. Somos capaces aquí de responder de manera distinta a lo que nos gustaría. Y lo hacemos, ¿por qué? Pues porque no nos encontramos muy bien con la respuesta que daríamos y ya reflexionamos y decimos, cuidado, porque el que está equivocado puede ser que sea yo y no el otro que está escuchando. Y la séptima escala, que es la de apercepción, es la de autoconciencia introspectiva o de percepción consciente con plena conciencia. Y en este estado nos damos cuenta de nuestro sentido de ser, así como de los diferentes procesos que suceden en nuestro campo de conciencia. Os estoy hablando del sentido de ser, porque cuando a uno se le pregunta, ¿y qué entiendes por yo? ¿Qué es eso de yo? Se despierta en nuestro interior un sentido de ser solo. No juzgas, solamente sabes que existes. Ese es el sentido de ser. Aquí surge una acción completamente consciente que incluye conciencia del perceptor, el yo, la percepción y la cosa percibida. Es un estado de libertad, donde la acción correcta fluye espontáneamente porque la conciencia no está influida por los elementos cánicos, es decir, por las emociones y deseos inferiores. Y fluir, cuando uno se deja fluir, sin juzgar, sino solamente como aquel que dice, atento a lo que sucede, pues las cosas las vemos de distinta manera. Tanto la quinta como la séptima escala parecen compartir algunas características. Una persona completamente inmersa en la quinta escala, autocentrada y de reacción mecánica, responde a las circunstancias sin la presencia de elementos internos opuestos. Está muy satisfecha con su reacción. Es más, hasta la justifica y culpa al mundo externo de lo que le está ocurriendo a ella. En la séptima escala hay también una ausencia de elementos opositores. Las acciones de la persona responden de una manera natural y espontánea a las circunstancias, y de esta manera en ambos casos hay una ausencia de conflicto interno, una ausencia de dualidad, se siente la unidad. Sin embargo, hay una diferencia radical entre ambas. En la quinta escala, la no dualidad se debe a que la voluntad se identifica con las tendencias materiales y está dominada por ellas, mientras que en la séptima, la voluntad personal purificada se alinea con lo divino. Cuando se intenta esta escala de conciencia sin la madurez necesaria que proviene de haber pasado a través de la sexta escala del autocontrol, el aspirante con frecuencia vuelve a la reacción mecánica. Y está claro que la libre respuesta de quienes fluyen con sus reacciones emocionales en realidad se opone a la verdadera acción espontánea que proviene de haber trascendido tanto la reacción como el control. A ver, estamos hablando, y quizás estamos hablando muy rápidamente, y yo no sepa llegar hasta vosotros, pero entendemos todo lo que quiere decir respuesta mecánica. Vivimos cada día, y sobre todo aquí en Barcelona ciudad. Cuando yo entro en Barcelona ciudad es que me peleo con todos los coches que hay por aquí, porque entiendo que, ay caray, esto no se debería hacer, y son reacciones mecánicas, no pasan por el interior de la persona. Es una respuesta que, mira, viene sin pensar. Es una respuesta dual, y realmente a veces hay lucha interna, entre lo que tú quisieras haber respondido y lo que has respuesto. Y el viaje a través de estas escalas de conciencia
puede suceder de forma natural para quienes guían sus esfuerzos mientras contemplan todo el panorama. En un esfuerzo para llevar una vida espiritual, comenzaremos yendo y viniendo entre la quinta y la sexta escala, en un esfuerzo por dominar los deseos, las pasiones personales, en un esfuerzo por dominar pensamientos y emociones negativos. Y comenzaremos a establecernos con más frecuencia en esa sexta escala. A ver, muchas veces hemos oído, en el camino hacia el uno, de regreso al uno, en ese camino espiritual, no tiene que haber dualidad. Debemos entender que el prójimo y nosotros somos uno, pero eso es muy difícil. Lo más normal es que nos veamos separados del resto del mundo. Lo más normal es que nuestra piel sea la frontera entre nosotros, el yo, y los otros. Y no entendemos el por qué más allá de mí mismo también soy yo. Esto, cuando estas tendencias de deseos cámicas, es que estas palabras a veces confunden, de deseos no queridos, cuando se produce una libertad de ellos, lo que permite es que la conciencia comience a tocar esta séptima escala, la que nosotros deseamos. Al esforzarnos por vivir con conciencia, la ida y vuelta será principalmente entre las escalas sexta y séptima. Bueno, es lógico. Si vas ascendiendo, primero tienes dificultades en las más inferiores, luego vas a tener dificultades en las que le siguen. Aunque esporádicamente, a veces estás en un nivel y puedes retroceder, ¿eh? Y puedes retroceder otra vez a esa reacción mecánica. Pero a su debido tiempo podremos habitar con más frecuencia en esta séptima escala. Y este estado de conciencia será cada vez más espontáneo porque va a ser natural. Y dices, ¿qué pasa? ¿Que has cambiado? Sí, pero es una cosa tan natural que forma parte de ti. Ya no te causa esfuerzo alguno en responder al mundo de esta manera. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que desearíamos ascender por esas escalas, ¿no? Pues bien, hay que subir por ellas. La quinta escala de conciencia del pensamiento sensorial es un estado en el que estamos absortos en el mundo externo y reaccionamos de forma mecánica, tal cual hemos dicho multitud de veces. Para pasar a la siguiente escala, la percepción volitiva, donde hay esa percepción de la voluntad, debemos comenzar a tomar conciencia de nuestro mundo interno. Y pongamos un ejemplo. Supongamos que estamos ante una situación que precisa una respuesta. Supongamos que la respuesta sea una sensación, una emoción. Para evitar que el pensamiento mecánico con el que reaccionamos se apodere de nosotros, cosa que sucede muchas veces, debemos notar en nuestro interior esta situación. O sea, vamos a notar algo que no es correcto. Es como si estuviéramos observando lo que está ocurriendo, como si fueras solamente un testigo, que te apercibes de la situación, pero no juzgas nada, solamente lo ves, eres un testigo. Debemos observar cómo toma fuerza el pensamiento que nos va a hacer reaccionar como siempre. Y os aseguro que toma fuerza, ¿eh? Llega un momento en que reaccionas y dices, ostras, si me vas a destrozar como no ponga freno yo aquí. A menos que haya un cierto grado de atención. Así que la atención es importante. No es posible la elección entre aceptar o desestimar la respuesta mecánica que nos encasilla, como siempre, en la misma escala de conciencia. Una práctica útil es la del autoexamen que estuvimos hablando.
que comentamos en la charla anterior. Mediante el autoexamen tomamos conciencia de cómo nuestra personalidad tiende a reaccionar ante la situación que nos presenta la vida, pues como siempre. Al principio seguramente nos costará adoptar esta práctica, pues se va a producir en un momento concreto del día, porque nos va a avisar, va a haber el agente que provoca la respuesta y tú vas a responder como siempre. Pero con el tiempo adquiriremos la costumbre de observar nuestras reacciones antes de que se produzcan, y el conocimiento adquirido nos abrirá la puerta a una conciencia del movimiento psicológico interno mientras realizamos nuestras actividades diarias. Estoy seguro que vosotros habéis reaccionado ante alguna situación antes de que se produzca esta respuesta mecánica. Pero cuidado, puedes observarla, pero si se produce, hay que observarla antes, porque si estás en medio del proceso de respuesta, esto te va a apoderar y vas a reaccionar como siempre. Si proseguimos en el empeño y aspiramos a reaccionar de forma correcta, porque lo que nos interesa es eso, muchas veces se nos ha dicho, hay que purificar el carácter, hay que ser de otra manera, hay que tomar las decisiones concretas para que nuestra respuesta sea la correcta. Y uno se pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Pues mira, hay que usar discernimiento, hay que usar desapego, hay que usar la voluntad, porque sin voluntad no habrá cambio. Y después, bueno, después de todo esto tiene que haber un componente de amor con todo esto, para que entender de que estás metido en el mismo juego que los demás. Bueno, nos encontramos viviendo cada vez más en esta sexta escala, donde nos esforzamos por convertirnos en dueños de nuestras emociones y pensamientos, donde encontraremos la paz interna que tanto anhelamos. Si no somos dueños de lo que hacemos, no vamos a encontrar esa paz interna. Si nuestra respuesta no es la correcta, no vamos a encontrar esa paz interna. Si resulta ser que haciendo no sé qué provoco un no sé cuántos que va a dañar a miles de personas, pues yo no me podría ir tranquilo a dormir. Y hay gente que sí, que esto lo provoca y, oye, no sé en qué estado estarán, pero no estaremos en paz con nosotros mismos. El esfuerzo por controlar nuestra personalidad, que es a lo que estamos, aunque todavía está anclado en la dualidad, produce algunos efectos importantes en nosotros. ¿Y qué efectos son? Pues mira, si intentamos controlar a la personalidad, el primer efecto es que aporta algo de orden en nuestra psique. ¿Por qué? Porque debilita la acción de los deseos que se contradicen entre sí. Yo quiero una cosa pero hago otra. Yo pienso una cosa pero digo otra. Y segundo, porque desarrolla la fuerza interior, la fuerza de nuestra voluntad. Hay que aplicar una voluntad, hay que aplicar algo si deseas cambiar algo. Y tercero, nos aporta la idea de que estamos más allá de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones y que nos esforzamos por dominar. Estas tres condiciones son los cimientos sobre los que debemos construir. ¿Qué debemos construir? A mí me gustaría construir una morada, un lugar de morada donde no hubieran todas estas historias y estuviera tranquilo, no estuviera zarandeado por todas ellas. Y en esta séptima escala, la percepción espiritual es donde se manifiesta nuestra voluntad, y no es una voluntad normal, es una voluntad espiritual sin velo, sabiendo lo que queremos y fuerte. El deseo no es nada más que voluntad destronada, pero tiene fuerza en su interior, no tanta como la voluntad, pero oye,
tiene algo y por eso no hacemos cosas que no queremos. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos preguntaremos, y oye, ¿cómo comenzar a caminar a través de esta escala de autocontrol? Lo que intentamos es el autocontrol aquí. Y el primer paso es notar el comienzo de cualquier respuesta interna que se vaya a producir, el comienzo. Esto que parece obvio es muy importante. Yo, bueno, ahora no os voy a explicar exactamente con detalle, pero la respuesta interna, al percibirla al comienzo de ella y no gustarme, la verdad es que han pasado muchos años y todavía recuerdo ese momento. En fin, no vamos a decir más. El primer paso es notar esa respuesta interna que se va a producir. Porque una vez que la reacción o el estado de ánimo se manifiesta totalmente, es muy difícil no sentirse dominado por ello. Si tenemos emociones demasiado fuertes o demasiado negativas, nuestra voluntad será más fácilmente vencida por ellas, porque tienen su fuerza. Y en La voz del silencio, que es un pequeño librito, podemos leer: lucha con tus pensamientos impuros antes de que ellos te dominen. Trátalos como ellos pretenden tratarte a ti, porque si los toleras, se arraigan y crecen. Ten presente que estos pensamientos te dominarán y te matarán. Ten cuidado, discípulo, no permitas que ni siquiera la sombra de ellos se acerque a ti, porque crecerá, aumentará en magnitud y poder, y entonces esta cosa de las tinieblas absorberá tu ser antes de que te hayas dado cuenta de la presencia del negro y abominable monstruo. Eso es un monstruo, lo que están haciendo. Y al comienzo de nuestros esfuerzos, notaremos las reacciones después de que hayan sucedido. No nos desanimemos, es normal, ¿eh? Si persistimos en nuestro empeño, nos daremos cuenta en medio de la reacción, aunque entonces será demasiado tarde para controlarla con éxito. Pero esto ya es un avance. Y finalmente notaremos las reacciones desde el principio, y luego se abrirá la puerta para trabajar sobre ellas. Una vez que somos capaces de notar respuestas indeseables a medida de que surgen en el campo de la conciencia, el esfuerzo debe dirigirse a no dejarnos atrapar por ellas. Y muchas veces hemos oído aquello que aconseja, oye, cuenta hasta 10, o respira varias veces antes de responder. Cualquiera que sea la opción escogida, el primer paso es crear un espacio entre nosotros y la reacción. Un espacio, la idea es crear tierra de nadie, un espacio entre la respuesta y nosotros. Después de esto es necesaria nuestra fuerza de voluntad para dar una respuesta correcta. Esto no significa represión, sino simplemente autodominio, ¿eh? La represión es un mecanismo inconsciente para evitar que los pensamientos y emociones perturbadores se vuelvan conscientes. No tiene nada que ver con la elección deliberada de qué tipo de pensamientos y sentimientos queremos albergar en nuestra conciencia. No debemos aplicar nuestra voluntad simplemente para combatir contra las emociones y pensamientos indeseables. El uso de la violencia contra uno mismo es tan indeseable y tan destructivo como cuando se dirige hacia otros. La mejor manera de reaccionar
en esta escala de conciencia es enfocar voluntariamente la atención en algo que produzca la respuesta interna opuesta. O sea, fijarnos en el opuesto, volcar nuestra atención allí, pero no la combatas. Mira, si el pensamiento está ahí y dice cosas que no debes, pues no le prestes ni atención, déjalo pasar. Por ejemplo, si hay irritación, debemos enfocar nuestra mente en algo relacionado con la paz, la paciencia o la tolerancia. Esto puede hacerse leyendo o reflexionando sobre estas virtudes, recordando el ejemplo de alguna persona que ejemplifique el ideal o con cualquier otra estrategia similar. Esto nos permite evitar la reacción negativa y cultivar la virtud opuesta en nuestro carácter. ¿Y eso qué va a desembocar? Pues va a desembocar en lo que queríamos, purificarnos. Y puede ocurrir que la reacción anterior sea muy fuerte y que no tengamos suficiente energía para contrarrestarla en ese momento. Pero al menos deberíamos alejar nuestra mente de pensamientos negativos y enfocarla en algo que atraiga nuestra atención, como puede ser una frase grabada en nuestra memoria al leer un libro, un proyecto emocionante o lo que nos hizo cambiar positivamente al vivir una experiencia. Básicamente, todo lo dicho es una estrategia para eludir la reacción indeseada. Lo correcto es el esfuerzo deliberado y consciente para alejar nuestra mente de esa negatividad y no caer ante ella. Hay que desarrollar la habilidad de dirigir nuestra mente hacia temas espirituales. Crecer en ideas positivas es la mejor manera de combatir las tendencias nocivas. Bueno, yo sigo, los veo muy serios, pero sigo. Si hay una reacción frecuente en nuestras vidas, en algún momento tendremos que prestarle atención, porque nos vamos a conocer a nosotros mismos, quien mejor nos conocemos somos nosotros. Observar cómo funciona, cuestionarla y tratar de entender por qué reaccionamos de esta manera. Si aplicamos un autoexamen, podemos trabajar para trascender esta reacción indeseada. Cada uno de nosotros debe probar y experimentar con todo esto una y otra vez para aprender cómo abordar las diferentes situaciones y despertar gradualmente la necesaria fuerza de voluntad sin velo para conseguir el autocontrol que precisamos. Si hay algo importante en nosotros, es la voluntad que nos permite actuar correctamente, porque yo le tengo una fe ciega a esta frase. Mira, entre lo posible y lo imposible, solo existe la voluntad humana. Así que vosotros mismos, no digáis esto, no lo puedo hacer, lo podéis hacer. Y si alguno de la raza lo ha hecho, los demás también podemos. El estado de autocontrol no está necesariamente ligado a una percepción espiritual. Yo tengo el autocontrol y ya he llegado a buen puerto, no has llegado todavía. Una persona egoísta puede desarrollar las etapas inferiores de esta escala con el fin de manipular situaciones para su propio beneficio, y una persona espiritual puede estar en una etapa superior dentro de esta escala, donde la acción no es el resultado de una actitud interesada, sino el deseo de hacer lo correcto. Bueno, esto lo vemos cada día. Bueno, si veis los telediarios cada día, sabréis que una persona puede actuar para su propio beneficio, alias Trump, o no. Y eso es a diario. Y a todos los niveles. Y para comprender mejor, a ver si lo consigo. Bien. Para comprender mejor esta
distinción podemos dividir cada una de estas tres escalas en tres etapas. Vamos a liar más el rizo, a rizar el rizo. Según el siguiente esquema, esto nos indica que una persona egoísta que controla sus reacciones estaría actuando en la etapa autocentrada de la percepción de la voluntad. Una persona honesta que lucha contra sus pasiones basándose en la idea de que están equivocadas se encuentra en la etapa de autocontrol de la percepción de la voluntad. Bien, cuando la conciencia de un estado negativo despierta la fuerza de voluntad que mantiene la reacción a raya, el aspirante se encuentra en la etapa de autocontrol de la percepción de la voluntad. En todos estos casos hay una acción consciente de la voluntad para controlar, para manipular los sentimientos y pensamientos que surgen en el campo de la conciencia, en todos los casos. Y este esfuerzo genera un espacio entre la reacción y nuestra conciencia y despierta la silenciosa fuerza de voluntad que nos impide enredarnos en la negatividad. Se produce entonces un desarrollo gradual de un sentido más profundo de la ecuanimidad. Y a medida que esta habilidad se perfecciona, llegamos a la última etapa de esta escala. Hay menos lucha con los estados internos no deseados, porque ya no nos identificamos con ellos. Y a veces te sorprende. Te sorprendes porque en nuestras relaciones diarias, en el trabajo, en casa, en los estudios, pues si te fijas años atrás, a una acción que a ti no te beneficia en nada, sino que al contrario te hace daño, hubieras reaccionado pues con esta respuesta mecánica. Y ahora dice, oye, ni siquiera te enfadas, ya no vive en mí ese, ya no está en mi conciencia esta opinión que tú tienes sobre mí, que antes me perjudicaba y ahora no, porque no me identifico con ella. Pero es observarlo, que es cierto, Se produce entonces un desarrollo gradual de un sentido más profundo de la ecuanimidad. Y a medida que esta habilidad se perfecciona, llegamos a la última etapa de esta escala. Bien. Cuando somos capaces de ser conscientes de la reacción sin ser arrastrados por ella, podemos pasar a la siguiente escala. Un estado más espiritual en el que la característica principal no es la lucha para controlar, sino simplemente el de atención. Y esta palabra atención pues es importantísima. En esta séptima escala de conciencia, en la que comenzamos a podernos retirar a nuestra fortaleza interna, hacia nuestro interior, a replegarnos en los más profundos repliegues de nuestra conciencia, más allá del alcance de las reacciones personales. Es entonces cuando llegamos a un nivel más profundo de autoconocimiento. Es la conciencia de nuestra naturaleza impersonal. En el mismo libro de Luz en el Sendero podemos leer: haber alcanzado el autoconocimiento es haberse retirado a la fortaleza interior, desde donde se puede ver al hombre personal con imparcialidad. La capacidad de ver nuestras reacciones personales con imparcialidad es la base de la escala de la percepción espiritual. Te apercibes del mundo que te rodea de distinta manera. Y la primera son todos aquellos casos en que hay una reacción interna, pero en lugar de dejarnos llevar por esta o tratar de controlarla, la observamos con plena atención. Solo la observamos. Si hay un sentimiento de ira,
le prestamos toda nuestra atención. Hacemos que esto sin entablar ninguna lucha, lo hacemos así, sin intentar cambiar, sin intentar manipular lo que estamos sintiendo. Permitimos que nuestros pensamientos y emociones hagan internamente lo que quieran, todo bajo la atenta mirada de la atención desapegada. No hay reacción a lo que uno piensa o siente, solo hay conciencia de ello. Todo esto trae orden a nuestra conciencia. Esta etapa puede considerarse como autocentrada, en el sentido de que el proceso de observación de lo que está ocurriendo absorbe toda nuestra atención. Bien, en otra etapa siguiente, en la segunda etapa, uno se da cuenta de los estados internos, pero no estamos completamente inmersos en ello. Cuando se nota una respuesta interna indeseable, podemos simplemente ignorarla, dejarla pasar. Aquí utilizamos una fuerza de voluntad silenciosa, no para tratar de manipular la reacción que tenemos, sino para permanecer internamente separado de esta, aunque conscientes de la misma. Podemos llegar a ser conscientes de un sentimiento de ira, aunque esto no nos impedirá seguir con nuestra actividad sin preocuparnos por lo que consideramos como una especie de ruido presente en el campo de nuestra conciencia. Un ruido que está ahí. Aunque somos conscientes de lo que pasa, no atrae nuestra atención. Es algo parecido a lo que ocurre cuando accidentalmente nos damos un golpe en la pierna al tropezar con un mueble. Somos conscientes del dolor, claro que sí, pero no dejamos que ese dolor atraiga toda nuestra atención y afecte a nuestras acciones. Pues bien, llegamos ahora en la tercera y última etapa para dirigir nuestra atención de nuestros estados internos al yo. A quien le suceden todas estas reacciones es cuando el observador es lo observado. Al dirigir nuestra atención hacia el que está mirando, hacia el observador, nos damos cuenta de un puro sentido de ser, el sentido de yo, que está detrás de toda la actividad psicológica. Es una sensación muy extraña, ¿eh? El sentido de yo, al que no le afecta nada. Y cualquiera de estas tres etapas puede ser necesaria en diferentes momentos. Y en algunas ocasiones, ciertas reacciones requerirán nuestra total atención, mientras que en otras ocasiones deberíamos despreocuparnos o colocar nuestra atención en el observador. Cuando la conciencia va más allá de esta escala, estamos en un plano diferente. ¿Y todo esto que os he explicado para qué? Para entrar a definir, a debatir los 4 estados de conciencia, que es realmente el tema de hoy. Los 4 estados de conciencia. Una ayuda para entender cómo pasar de una escala a la siguiente es examinar los 4 estados de conciencia, descritos en el hinduismo. En La voz del silencio, Blavatsky nos dice: los 3 estados de conciencia del ser humano son el de vigilia, le llama Jagrat. Yo los voy a decir en castellano. El de vigilia, el de ensueño y el de sueño profundo. Estas 3 condiciones conducen a la 4ª, el estado de Turiya, que está más allá del estado de sueño, sin ensueños, el que está por encima de todo, un estado de elevada conciencia espiritual. Bien, el estado de vigilia lo conocemos todos, porque es el que estamos ahora. El estado de sueños, oye, todo el mundo sueña el rico, sueña el rey, sí, aquí soñamos todos, sabemos lo que es. El de sueño profundo, también sabemos lo que es, pero raramente guardamos recuerdo,
porque nuestra conciencia ha ido más allá del cuerpo astral, ¿eh? Entonces, cuando vuelve apenas guarda recuerdo, pero puede ser que sí, algunas veces puede ser que sí. Pues más allá de todos esos tres estados, existe un cuarto, el estado de Turiya. Y ese estado es un estado de elevada conciencia espiritual. De acuerdo con esta clasificación, existen tres estados de conciencia que deben ser escalados, pasados, antes de llegar al cuarto, el de Turiya. Este estado espiritual fue definido así. Mira, Turiya fue definido así. Es casi un estado nirvánico en Samadhi, la cual cosa ya nos descoloca por completo, que es un estado beatífico del yoga, contemplativo más allá de este plano. Una condición de la triada superior, muy distinta, aunque todavía inseparable, de las condiciones del estado de vigilia, del estado de ensueño y del estado de sueño. Entonces, el estado de vigilia es cuando estamos despiertos. Es cuando la conciencia se expresa a través del cuerpo y a través de sus sentidos. El estado de ensueño es cuando se está dormido y soñando. De acuerdo con las enseñanzas teosóficas, soñar no es simplemente una sucesión de imágenes y sentimientos que aparecen involuntariamente en la mente cuando el cuerpo está dormido. La conciencia va a un plano superior, donde tiene su propia actividad. Lo que llamamos sueños son con frecuencia los recuerdos fragmentarios de las experiencias de la conciencia mientras está activa en la psique. Y muchas veces lo que has vivido durante el día se transforma en imágenes en el sueño. El estado de sueños sin ensueños es cuando la conciencia se ha retirado a los planos espirituales mientras el cuerpo permanece en sueño profundo. En este estado de sueño sin ensueño, todos estos estados son comprobados por la ciencia, por los aparatos estos que tienen, que dices, mira, ahora está en sueño profundo. ¿Y qué pasa? Oye, pues que no tiene conciencia de nada, ¿eh? Cuando vuelva no va a recordar nada. Y es así. Y al despertar, la mayoría de personas pueden retener cierta conciencia del estado del sueño. En cuanto al sueño profundo, se recuerda como un estado de inconsciencia, ya que pocos tienen la capacidad de retener un recuerdo de la conciencia no dualista e impersonal que implica este estado. Blavatsky relacionó estos cuatro estados de conciencia con los principios humanos, que actúan como vehículos de la conciencia en cada caso. Y según este resumen, vamos allá. Debido a la naturaleza fractal del cosmos, ¿y qué quiere decir naturaleza fractal del cosmos? A ver, la realidad que se expresa en manifestación no es que, si la dividimos para su estudio, no es que en un punto exista solamente un nivel de conciencia, están todos. En el estado de vigilia también está presente Turiya, pero de una manera diferente. En la naturaleza fractal del cosmos, donde cada parte refleja el todo, los cuatro estados de conciencia están contenidos como subestados dentro de sí mismos. Por ejemplo, el estado de vigilia tiene sus cuatro subestados, desde el de Jagrat, vigilia, a Turiya. Por lo tanto, aunque no podamos alcanzar el estado de Turiya en su propio plano, es decir, en el reino espiritual,
podemos esforzarnos por alcanzar el cuarto estado en nuestra conciencia de vigilia, es decir, le llaman Turiya Desjagrat. Y en el estado normal de vigilia es cuando tenemos conciencia de objetos y acciones externos. El estado de ensueño es cuando el cuerpo está dormido y soñando, y es cuando la conciencia de objetos internos, es decir, emociones, pensamientos, imágenes, recuerdos, ideas, aparecen. Y en el estado de sueño profundo, que es cuando la conciencia está en silencio, es como un sueño sin el sueño, para entendernos. Es un estado en que la conciencia se ha retirado a planos espirituales, mientras que el cuerpo permanece en ese sueño profundo. Bueno, Turiya es un estado en que la conciencia está más allá de los tres anteriores. Es un estado en que los integra y los trasciende. Y llegados a este punto, la idea de dibujar un mapa para guiarnos en nuestro camino de elevar nuestra conciencia hacia los estados espirituales, mientras estamos conscientes en este plano físico, pues parece ser que se hace necesaria y se hace urgente. Intentemos definir un poco más esta idea y definamos con más precisión cada uno de los subestados. Bueno, podríamos decir, mira, el estado de Jagrat, el estado de vigilia, la vigilia en su más intenso expresión, en su más intensa expresión, es el estado en que estamos despiertos y conscientes de estos objetos externos, aunque algunas veces en nuestra vida de vigilia no estamos realmente despiertos y solo somos parcialmente conscientes de los objetos externos. Nuestra atención se ve conscientemente distraída y condicionada por todo tipo de sensaciones, pensamientos, recuerdos, etc. ¿Y de qué me estás hablando? Pues mira, te estoy hablando de que a veces pasas por delante de un paso y no sabes si está lleno de agua o no sabes lleno de agua. Estás en estado de vigilia, ¿sabes? Pero tu atención no se ha aplicado. Y hay cosas que pasas distraídamente por ellas. Y en esta primera etapa estamos realmente despiertos, es cierto, en nuestra vida diaria. Es decir, somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero en lugar de reaccionar mecánicamente a la vida, o estar perdidos mientras soñamos despiertos. Bien. Aquí viene explicando cada uno de estos estados. Yo pienso que dar vueltas al mismo tema, pues es eso, dar vueltas al mismo tema. Así que nos lo vamos a pasar un poquito, porque lo que intentamos es llegar a Turiya, ¿sabes? Ese estado que los integra todo. Ese estado está relacionado con el concepto, mira, conciencia no consciente. Es decir, un sentido consciente de no ser. Y en ese estado uno se ve afectado por todos los estados inferiores. A medida que experimentamos estos estados en nuestra vida cotidiana, a medida que los experimentamos, veremos que se alternan entre sí y parecen ser mutuamente excluyentes. Si nos esforzamos por tomar conciencia de los procesos internos, nos resultará difícil permanecer conscientes de nuestras acciones y viceversa. Y de la misma manera, hasta cierto punto, podemos permanecer en silencio, conscientes de nosotros mismos, pero solo durante la contemplación meditativa, aunque no nos es posible cuando estamos totalmente involucrados en alguna actividad física o psicológica. En resumen, podemos estar en un estado o en otro. Con el tiempo, estos estados se van a integrar y podemos permanecer conscientes más allá de la fluctuación de esos tres estados iniciales. Hay una silenciosa atención que abarca los objetos internos y externos al mismo tiempo, independientemente de si la personalidad está activamente comprometida en acciones o en una actitud de contemplación interna. El estado de conciencia espontánea en todos los niveles es una de las descripciones de
Turilla. Bien. Bueno, yo no os voy a dar más charla, porque ya bastante vueltas le hemos dado, aunque mira, ¿sabes qué os digo? Que os voy a hacer un resumen final. Ya que estáis aquí, vamos a aprovechar el tiempo. A ver, aquí está todo. La mayoría de nosotros tenemos la base de nuestra conciencia a nivel del pensamiento concreto, abajo de todo. Nuestra conciencia está en la mente inferior, sí. Es decir, somos conscientes de que, pues de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, a nivel del manas inferior. Esta es la quinta escala, la de una percepción manásica inferior. Y a lo largo de nuestras vidas, cuando nos atrae la espiritualidad, que por eso estamos hoy aquí todos esta tarde de domingo, pues ¿qué pasa? Que nos damos cuenta de que nuestros pensamientos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Y ocurre que si observamos nuestros pensamientos, si estamos atentos a ellos, nuestra conciencia comienza a elevarse a un nivel de pensamiento abstracto. Pero eso no lo vais a poder evitar, ¿eh? La conciencia va a elevarse hacia la abstracción. Y nos sentimos atraídos por conceptos más abstractos, como la virtud, el conocimiento espiritual, y finalmente, a medida que crecemos en esa dirección, llegamos a un punto en que reconocemos en nosotros la existencia de un yo. Pero no de un yo físico, ¿eh? Es otra historia esto, ¿eh? La existencia de un yo, de algo que existe. Y reconocemos en nosotros la conciencia. Siempre existió conciencia, nadie la enseñó, siempre estuvo allá. El yo, que se opone a los pensamientos no deseados y que alimenta a los buenos, aquellos con los que sentimos la paz interna tan deseada. Esta es la sexta escala de la percepción volitiva. Luego descubrimos que existe la posibilidad de dar un paso más. Es el desarrollo de la conciencia. Y decidimos poner nuestra atención en lo que es la séptima escala, la escala de la percepción espiritual. Comenzamos a ser conscientes de nuestras acciones, conscientes de la actividad psicológica. Y esto hace que nuestra conciencia llegue a un nivel de atención no dual, que reconozca la unidad. Aquí solo hay un sentido de yo. Sentimos simplemente que somos. Un sentido de ser, sigiloso e impersonal, que está más allá del pensamiento. Sentimos que todo esto comienza con una percepción vaga, pero a su debido tiempo, esta percepción se hace cada vez más clara. Ser conscientes de este sentido de yo abre la puerta a un estado más permanente que está detrás de todo movimiento interno y externo. Podríamos describirlo como un estado de no conciencia consciente. Y con el tiempo llegaremos a estabilizarnos en ese estado. Y esto nos permitirá ir más allá del plano mental concreto. Así que cuando lleguéis a la abstracción, no os asustéis, es un proceso normal. Y no os voy a dar más paliza. Ahora, de todo esto de lo dicho, de los estados de conciencia, del sentido de yo, pues a mí me gustaría hablar o entablar un pequeño debate si queréis, y si no, pues lo dejamos aquí. Yo sí que tengo que hacer es agradeceros la paciencia, porque es mucha la paciencia que habéis tenido con tanta historia que os he volcado. Pero bueno, mi atención no era más que tomarais conciencia
de lo que es un ser humano. Algo maravilloso. Nada más.